Mis amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid. Quiero enviar un saludo muy fraternal al padre Toribio Pineda, deseándole una pronta recuperación. También quiero saludar a mi hermano sacerdote, el padre Rigoberto Pérez Garrido y al padre Víctor Manuel Ruano. Agradezco constantemente la ayuda de Ben Kenchin, que nos apoya con temas técnicos para que este programa llegue a más personas a través de las redes sociales. Días atrás les comentaba que se ha desatado una campaña impulsada por malos católicos que busca ponerle reversa a la iglesia. Católicos, sacerdotes y laicos que pretenden que sus opciones ideológicas se identifiquen o se confundan con la fe. Entonces para ellos es indispensable darle a la iglesia un matiz de iglesia identificada con la ultraderecha. Olvidan estos malos católicos que la buena nueva de Jesús no se identifica con ninguna ideología política. Eso sería devaluar el Evangelio. De esa cuenta, todos debemos tener claro que la Iglesia Católica no se identifica con ningún tipo de ideología política, ni de derecha ni de izquierda. Permítanme una anécdota. San Óscar Romero, el arzobispo mártir de San Salvador, era acusado injustamente de estar a favor de la guerrilla. ¿Y usted sabe por qué? Pues porque se puso al lado del pueblo que estaba siendo masacrado. Estaba en contra de los secuestros, las torturas, las desapariciones forzosas y los asesinatos que cometía sobre todo el ejército en contra de su mismo pueblo. Querían que el arzobispo simplemente viera para otro lado, guardara silencio, hablara de cuestiones piadosas, pero que no tocara el tema de la violencia que se vivía en ese momento. Pero de la misma manera, cuando la guerrilla secuestraba, torturaba, mataba, San Óscar Romero no dudaba en denunciar los atropellos que cometían contra gente inocente. Y eso, al final de sus días, sus enemigos eran tanto de la derecha como de la izquierda salvadoreña. Sin embargo, San Romero de América se mantuvo fiel al Evangelio, aunque eso le generara tantos enemigos. Hoy por hoy, Monseñor Romero es un santo singular. Ha sido reconocido como santo no solo por la Iglesia Católica, también lo agregaron a su catálogo de santos la Iglesia Anglicana y también la Iglesia Luterana. Único santo de la Iglesia que es venerado por otras iglesias que no son católicas. Les comentaba acerca de la moda o tendencia que se está impulsando a través de las redes sociales, donde sacerdotes y laicos sin ningún escrúpulo han atacado al Papa Francisco en su momento y están atacando ahora al Papa León XIV. ¿Qué es lo que quieren estos grupos? Pues concretamente sus alegatos buscan que la Iglesia vuelva a la misa en latín, a la liturgia tridentina, y según ellos, que se vuelva a la tradición. Algunos se han atrevido a deslegitimar el Concilio Vaticano II y otros más radicales se han atrevido a decir que los papas del concilio, desde San Juan XXIII hasta León XIV, son ilegítimos y por eso se autodenominan sedevacantistas, porque según ellos la sede de Pedro está vacante porque los papas que han sido elegidos después del Concilio Vaticano II no son legítimos. Pues eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos piensan, pero realmente la iglesia sigue su marcha, sigue caminando hacia adelante. Esta tendencia es impulsada por magnates de la ultraderecha que tienen mucha plata para impulsar su mensaje de odio y división. A este respecto, el pasado 11 de octubre del año 2022, el Papa Francisco, al conmemorar un aniversario más del Concilio Vaticano II, dijo: "El concilio nos recuerda que la Iglesia, a imagen de la Trinidad, es comunión. El diablo, en cambio, quiere sembrar la cizaña de la división. No cedamos a sus lisonjas, no cedamos a la tentación de la polarización". Como vemos, el Papa Francisco hizo una fuerte crítica de aquellos que rechazan el Concilio Vaticano II, los que se consideran la verdadera iglesia.
Ellos se alejan, escandalizan y además crean divisiones por motivos sectoriales y hasta políticos. Tengamos cuidado porque se disfrazan de ser buenos católicos, pero realmente son verdaderos enemigos de la iglesia que pretenden desde dentro hacer mucho daño. También decía el Papa Francisco, ¿cuántas veces después del concilio los cristianos se empeñaron por elegir una parte de la iglesia sin darse cuenta que estaban desgarrando el corazón de su madre? De esta manera el Santo Padre rechazó las divisiones, pues una iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, venenos y polémicas. Tengamos mucho cuidado, especialmente aquellos que les encantan ver las novedades en las redes sociales, porque a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y otras redes se cuelan mensajes que, aunque aparentan defender la tradición de la iglesia, realmente son lobos con piel de oveja que siembran incertidumbre y división. Cuando el Papa San Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II hace ya más de 61 años, en su discurso inaugural, seguramente iluminado por el Espíritu Santo, profetizó esto que sigue hiriendo la Iglesia hasta el día de hoy. En ese entonces dijo el Papa: en el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral, llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempo de los precedentes concilios ecuménicos todo hubiese precedido con un triunfo absoluto de la doctrina y de la vida cristiana y de la justa libertad de la Iglesia. ¿No os parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente? En el presente momento histórico, la providencia nos ha llevado a un nuevo orden de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres, pero aún más por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados, pues todo, aun las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia. Como podemos darnos cuenta, ya el Papa Juan XXIII, desde sus tiempos, hace 61 años, ya hablaba de este tipo de mentalidades cerradas que quieren que la Iglesia vaya en retroceso en lugar de ir hacia adelante. A este respecto, quiero recordar con mucha emoción el discurso del Papa León XIV el pasado 7 de enero, cuando anunciaba el nuevo ciclo de catequesis que desarrollará los miércoles en la Plaza de San Pedro. Lo hacía con estas palabras: después del año jubilar durante el cual nos hemos detenido sobre los misterios de la vida de Jesús, empezamos un nuevo ciclo de catequesis que se dedicará al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus documentos. Se trata de una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial. San Juan Pablo II, al final del jubileo del año 2000, afirmaba así: siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. En esa audiencia el Papa León nos ha invitado a ir redescubriendo las valiosas intuiciones del Concilio Vaticano II para nuestro tiempo, y por esa razón él, todos los miércoles, nos irá acercando a los documentos conciliares. Decía el Papa, para que conozcamos el concilio no de oídas o de interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus documentos y reflexionando sobre su contenido. De hecho, se trata del magisterio que constituye todavía hoy la estrella polar del camino de la Iglesia. En conclusión, hermanos y hermanas, rechazar el concilio, atacar la enseñanza de los papas es algo diabólico, como bien lo decía el Papa Francisco. Creo que toda esa oleada de gente que quiere ponerle reversa a la Iglesia es realmente una reacción del diablo
a las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II. Es más, sigue siendo como la reacción contraria de los escribas y fariseos contra el mensaje de Jesús. Esas personas olvidan que la iglesia es la barca de Pedro, una barca que va siempre hacia adelante y no tiene reversa. Y no es que les interese la misa en latín, no nos dejemos engañar. Lo que les interesa es que nosotros como iglesia seamos una iglesia encerrada, una iglesia mohosa, una iglesia enferma. En estos días el Papa León XIV estuvo reunido con los señores cardenales y estuvieron reflexionando sobre las prioridades pastorales que la Iglesia tiene que impulsar en este momento e hicieron dos opciones. Hicieron la opción por una iglesia sinodal, una iglesia más colegial, una iglesia donde todos tengan una palabra que decir, y también hicieron la opción por una iglesia misionera, una iglesia que sale, una iglesia que no se encierra. No es que la iglesia esté llamada a hacer proselitismo, ya lo decía el Papa Benedicto XVI, que la iglesia no hace proselitismo. La iglesia crece mucho más por atracción, como lo dijo Jesús en su momento: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y esa es la misión de la iglesia, dar testimonio. Y por esa razón les digo, queridos hermanos y hermanas, no nos dejemos seducir por estos profetas de infortunios, por estos profetas de desventuras. Vayamos hacia adelante con la iglesia, siempre hacia adelante.